Muy buenos días. Qué gusto de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues en esta clase, que es la última clase de nuestro trimestre, voy a tratar de puntualizar algunas cuestiones que me parecen interesantes. La primera de ellas es lo que se refiere a la creación de un nuevo orden mundial. Esto tiene que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primero, el Tratado de Versalles, que ya les expliqué en la clase anterior, que fue la forma en que se termina la Primera Guerra Mundial. En el Palacio de Versalles, en París, Francia, se reúnen los triunfadores, los miembros representantes de los titulares del Ejecutivo, del Reino Unido, de Francia y de los Estados Unidos de Norteamérica, junto con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahí están reunidos los alemanes y en ese Tratado de Versalles se trata de precisar las reparaciones que tendrá que hacer Alemania y sus aliados por haber propiciado la Primera Guerra Mundial. Esto ocasionó una importante reclamación de parte del mundo en donde fundamentalmente Keynes, John Maynard Keynes, que es un prestigiado profesor de la Universidad de Cambridge, escribiera un tratado. Él participó en Versalles, incluso se salió de la reunión porque se manifestó inconforme con la forma en que se estaba castigando a los países vencidos, diciendo que era imposible que pudieran resarcir los daños con ese tipo de sanciones que se le estaban dando. Es decir, imposiciones muy fuertes de retribuciones económicas que tenían que hacer, y además de la desposesión de sus territorios, de sus vastos territorios del imperio. Esto dio lugar a que él creara y produjera un libro en donde fue muy celebrado, sobre todo en Alemania y en otras partes, en el ámbito académico, en donde él hacía mención que esa no era la forma en reactivar la economía y en hacer que existieran condiciones de igualdad y de economía y de progreso para todos los países. Así pues, en Versalles empieza esta historia. Después se va a producir la Segunda Guerra Mundial, como todos ustedes saben, porque los alemanes consideraron que se les estaba dando un trato injusto, no podían crecer, tenían ya 85 millones de habitantes alemanes, ya que no cabían en sus territorios, y empezaron por tratar de reconquistar unos territorios que les habían pertenecido, que se les fueron quitados, que eran las Sudetes, que se encontraban en la zona de Polonia. Esto ocasionó una invasión y que poco a poco los alemanes, al ver que no hubo la reacción de los países aliados como Francia e Inglaterra, iniciaron una reacción más fuerte, que fue la invasión de más territorios. Alemania se había preparado para ese momento, había iniciado una economía que los había distanciado de la Gran Depresión que se produjo en los años 30 en los Estados Unidos de Norteamérica y que afectó a todo el mundo. Y Alemania no, porque el nacionalsocialismo con Hitler a la cabeza habían propiciado un desarrollo prematuro, sobre todo en tratándose de armas, de materiales, de implementos, de ferrocarriles, de vías de ferrocarril, construcción de diversos insumos a través de los procesos industriales, etcétera, etcétera. Es decir, habían echado a andar la maquinaria productiva del Estado de una manera muy importante. Y sobre todo en el proceso de guerra se estaban preparando con aviones cada vez más mejorados, con inventos que se significó el pueblo alemán, los científicos alemanes, y que después van a ocasionar una revolución en el mundo de la tecnología, sobre todo en la energía atómica. Van a ser los alemanes quienes propicien la creación del desencadenamiento de la energía atómica, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero bueno, vamos entonces a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se inicia con una gran pérdida de hombres, obviamente un problema muy grave. Tienen que entrar los Estados Unidos, y los Estados Unidos fueron el primer país
que produjo en la praxis la satisfacción de que las teorías de Keynes, de John Maynard Keynes, eran las adecuadas. Keynes había estado ya en los Estados Unidos, había ido a tratar de hablar con el presidente Wilson para proponerle medidas para acabar con la Gran Depresión. Sus obras más importantes, sobre todo en los primeros libros, que son los que le dieron a Keynes la posibilidad de tener un espacio dentro del mundo científico. Bueno, pues Keynes ahí, en este caso, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que fue el libro que él escribió para precisar cómo se debería reactivar la economía. Este libro fue estudiado profusamente en la Universidad de Harvard. Los maestros de Harvard, los estudiantes de Harvard, quienes los fines de semana se iban a Washington, de Boston a Washington por ferrocarril, para seguir participando en los procesos de reintegración, de reacomodo, de buscar soluciones para la Gran Depresión, llevaban en la mano, llevaban en la mente las teorías de Keynes a través del libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Y en este Keynes lo que señalaba era que era importante iniciar un enfoque de reinversión por parte del Estado cuando había una retracción de la iniciativa privada. Si la iniciativa privada no invierte, entonces la economía tiende a pararse o incluso a bajar. Por eso es que Keynes decía, hay que hacer una inversión muy fuerte en el proceso económico, el Estado tiene que entrar, tiene que tomar de alguna manera los mandos del progreso, de la producción, del desarrollo, para que ese dinero que se invierta, sea en lo que sea, puede ser en obras de infraestructura o en lo que el gobierno considere importante, pero eso nos dará la oportunidad de que exista dinero circulante y que la economía nuevamente vuelva a resurgir. Les decía yo que estas teorías de Keynes con la Segunda Guerra Mundial, cuando entran los Estados Unidos y tienen que forzosamente entrar a hacer una producción en masa de armamentos, de maquinaria, de camiones, de aviones, de barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí requieren una inversión muy fuerte y la Gran Depresión, que tenía cerca del 18% en los Estados Unidos de desempleo, se abate hasta llegar al 1%. Esto le da a Keynes la razón y a todos los economistas, los macroeconomistas de la época, entre otros a los científicos norteamericanos. Así pues, las teorías de Keynes tuvieron un laboratorio extraordinario y eso sirvió para que en Europa se empezara a prepararse, empezara a gestar el momento adecuado para que viniera un cambio de paradigma en la Unión Europea y en el mundo. Los cambios de paradigma van a ser el nuevo modelo de desarrollo social y económico. El nuevo modelo de desarrollo va a tender, obviamente, hacia el ofrecimiento, el mejoramiento de las condiciones sociales y el ofrecimiento de la seguridad social integral para la población. Esto vamos a verlo desde tres perspectivas. ¿Cómo se plantea esta posibilidad incluso antes de que termine la Segunda Guerra Mundial? Ya empezamos a ver planteamientos de carácter metodológico, científico, exposición de ideas, no se digan las de Keynes, que fueron las que propiciaron prácticamente todo este desarrollo. Encontramos primero en la Iglesia Católica de Inglaterra, en el año de 1942, el arzobispo de York, y que después había alcanzado el puesto de arzobispo de Canterbury, luego fue designado como arzobispo de York, es decir, jefe de la cabeza del catolicismo, del cristianismo en el Reino Unido. El arzobispo de York, William Temple, escribió un libro que se llama Christianity and the Social Order, es decir, el cristianismo y el nuevo orden social. En este libro de Christianity and Social Order, me voy a permitir leer algunas cuestiones porque es sumamente importante. El libro aparece a principios de 1942, es decir, en plena Guerra Mundial, y no es muy habitual, dice el autor,
que los dirigentes eclesiásticos publiquen tratados de naturaleza sociocientífica y mucho menos política. No obstante, y no cabe duda que la posición del autor ayudó a asegurarle un gran éxito, el tema importante que trataba es un tema que estaba en boga en el mundo europeo y en el mundo occidental, y es decir, eran las prestaciones sociales. Hago un paréntesis para decirles a ustedes que ya desde el siglo anterior, a finales del siglo anterior, el gran almirante Bismarck, alemán, había implementado en Alemania, en la época previa al constitucionalismo alemán, había implementado ya medidas de seguridad social muy importantes. Después, la Constitución de Weimar de 1919, alemana, es la tercera constitución que establece en su norma fundamental principios de orden social. La primera constitución fue la mexicana, cuando establece ya aquellos principios de derecho social o garantías sociales que son el artículo 27 constitucional, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, la seguridad social, el artículo 123 de la Constitución, que es muy importante, que ese es fundamental porque va a establecer los preceptos de seguridad social, salarios mínimos, horario mínimo, normativa para el trabajo, es decir, ya establece principios de normatividad elevados a rango constitucional. Y la segunda constitución va a ser la Constitución rusa de 1917, que es consecuencia de la revolución bolchevique, del triunfo de los bolcheviques en la Rusia zarista, que había dejado de ser zarista unos años antes, y que culmina ese proceso revolucionario con el triunfo de los bolcheviques, la revolución de los obreros y de los campesinos finalmente. Esto nos da lugar a que se escriban estas páginas y sobre todo se proyecte el constitucionalismo social. Bueno, pues esto que se deriva en Europa es parte de ese constitucionalismo social. El primer país que lo aplica ya como referente para propiciar el crecimiento es Alemania, la Alemania de Hitler, la Alemania cuando surge el nacionalsocialismo, cuando surge una mano dura, un centralismo muy fuerte, pero Alemania se levanta de las cenizas de la Primera Guerra Mundial y es el primer país en Europa que tiene un desarrollo y una producción de riqueza muy importante gracias a Hitler y al nacionalsocialismo, que imponen las medidas de seguridad social que son tan importantes. Empiezan prácticamente con un gobierno orientado hacia la izquierda en lo que se refiere a la socialdemocracia, al social desarrollo, a las prestaciones de carácter social. Eso le valió que en el mundo vieran a Hitler como un hombre, a pesar de que era un dictador, bueno, pues era un hombre que era pragmático, que orientaba los mejores esfuerzos en beneficio de la sociedad, aunque sus grandes errores fueron otros, como todos nosotros sabemos, fue una dictadura absoluta, fue el exceso en querer recuperar tierras más allá de lo que normalmente le hubiera correspondido. Si Hitler se hubiera parado en la invasión de sus antiguos territorios, no hubiera pasado nada en el mundo, él se hubiera desarrollado, hubiera pasado como un hombre importante en la historia. Pero Hitler se desborda, empieza a invadir toda Europa. Cuando le declaran la guerra, Inglaterra y Francia, invade prácticamente todo el continente europeo y empieza a crear un problema muy grave, pero además internamente empieza a ser intolerante desde el punto de vista racial, empiezan las persecuciones, empieza con ideas muy extrañas, acabar, por ejemplo, con los débiles, con los idiotas, con los locos, y los somete a exterminios masivos en lugares establecidos para ello. Es decir, empieza ya a írsele poco a poco el concepto de un estadista normal y empieza a aplicar ya las famosas leyes para establecer la primacía de una supuesta raza aria que no existe como tal. Bueno, pero hasta ahí encontramos ya en la Europa un antecedente del desarrollo de carácter social, un precedente que nos dice que ya era importante empezar a cambiar de paradigmas en un sistema sociopolítico que favoreciera a los marginados.
Bueno, pues les voy a leer algo de lo que el arzobispo William Temple, en 1942, el arzobispo de York, en su libro Christianity and the Social Order, él plantea al mundo. El libro de Temple ilustra a la perfección un aspecto del clima intelectual de los años bélicos. El cuerpo del volumen tenía un carácter más bien general. El autor, el arzobispo, dedica buena parte a justificar el derecho de la Iglesia a interferir, es el término que él emplea, en cuestiones sociales que tendrán de manera inevitable consecuencias políticas. También hay un capítulo histórico en el que describe las anteriores intervenciones de la Iglesia, es decir, desde la historia de la Iglesia y sus participaciones en el proceso de la creación y del desarrollo de Europa. También intenta dar una idea rápida acerca de algunos principios sociales cristianos. Para ello discute cuestiones como la del compañerismo en el centro del trabajo, el propósito de Dios y la naturaleza de la libertad. En el apéndice exponía sus propias pautas de actuación de carácter muy específico. De entrada, el arzobispo se mostraba de acuerdo con Mannheim en lo referente a la planificación. De hecho, el apéndice arranca con las siguientes palabras: nadie duda de que tras la guerra, nuestra vida económica debe ser planificada de una manera y hasta unos extremos que el señor Gladstone, por ejemplo, habría considerado socialista y los habría condenado en consecuencia. El arzobispo Temple había concluido la parte principal del libro con un esbozo de 6 principios fundamentales por los que debería regirse la sociedad cristiana. En el apéndice describía de manera en que debían producirse. El primer libro consistía en que toda persona debía contar con un alojamiento digno, el derecho a la vivienda. El segundo principio afirmaba que cada niño había de tener la oportunidad de recibir una información educativa hasta alcanzar la madurez, por lo que pedía que la edad de escolarización llegase hasta los 18 años en lugar de hasta los 16. El tercer principio establecía que toda persona tenía derecho a percibir unos ingresos satisfactorios y en este sentido abogaba por un keynesianismo directo, es decir, capaz de mantener cierto número de ocupaciones públicas de las que debería estar excluida la iniciativa privada y cuyo número podría aumentar o disminuir según las necesidades, es decir, la intervención del Estado en materia de otorgar los recursos necesarios a las clases necesitadas. En cuarto lugar, todos los ciudadanos deberían tener derecho a que se tuviera en cuenta su opinión acerca de las directrices de la empresa o de la industria en que se trabajase. En quinto lugar, todos los ciudadanos necesitarían disponer de un tiempo libre que les permitiese disfrutar de la vida familiar y les confiriese dignidad. Por tanto, recomendaba una semana laboral de 5 días con un escalonamiento del tiempo libre que permitiese a las empresas continuar sin problemas con su actividad. También proponía que las vacaciones estuvieran remuneradas. Por último, abogaba por la libertad de culto, de opinión y de reunión. La última disposición era con mucho la más convencional. En cuanto al resto, Temple quería dejar bien claro que no estaba en contra del mundo empresarial y que no consideraba que beneficio fuese una palabra sucia. Hasta aquí en la obra de Temple, que nos va a servir de manera muy importante para el antecedente de este nuevo orden de ideas. Fíjense cómo, me voy a hacer una referencia, porque hace un día o 2 días vi una situación que me causó mucha extrañeza. En una obra pública, con participación de la iniciativa privada como contratistas, a la hora del descanso, en un camellón sucio, lleno de tierra, obviamente, no estaba jardinado, no era un jardín, no era un vergel, había no menos de unos 70 obreros en su hora de descanso, tirados como Dios les dio a entender, unos bajo la sombra de un árbol, otros con una piedra en la cabeza en forma de almohada para levantar un poco la cabeza y descansar, otros comiéndose un lonche o unas tortas o unas tortillas que habían calentado, es decir, en las condiciones
de mayor insalubridad y atraso, no condiciones dignas. ¿Cómo no es posible si ya desde el siglo XIX se está pugnando por la dignidad en el trabajo? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI nuestras autoridades laborales no sean capaces de establecer lineamientos a las obras de construcción, a los contratistas privados y públicos, para que en la misma obra implementen unos tablones con un mantel, si ustedes quieren, de papel, de esos desechables, y unas bancas corredizas para que ahí se sienten dignamente sus trabajadores a la hora de sus alimentos? Y ponerles una hornilla, que es una hornilla que se mueve para un lado y para otro, es decir, un asador. En vez de carbón se le pone una hornilla de gas para que ahí puedan calentar sus alimentos. Una cosa tan simple que eleva la dignidad y obviamente le da una mayor prestancia al trabajo que se está realizando. Y no dejar que en la calle, en el suelo, en la tierra, ahí hagan sus alimentos o descansen los trabajadores en la plena calle. Esto es totalmente indigno, me llamó mucho la atención y se los hago referencia. Estamos hablando pues del siglo XIX, en la plena Segunda Guerra Mundial. Hay un antecedente que se los voy a leer completos porque es precioso. Había hay un autor que se llama Beveridge, que fue también muy importante en Inglaterra. Ahora les voy a decir quién era él. Anochecía el 30 de noviembre de 1942 en Londres, cuando comenzaron a formarse colas en el exterior de la sede londinense del Servicio Oficial de Publicaciones Británico, el HMS, que quiere decir, por sus siglas en inglés, His Majesty Stationery Service. A decir verdad, se trataba de un hecho insólito. Las publicaciones del gobierno no acostumbraban ser éxitos de ventas. Sin embargo, cuando el Servicio Oficial de Publicaciones abrió a la mañana siguiente, sus oficinas fueron víctimas de un verdadero asedio. 60,000 ejemplares del informe que salieron a la venta ese día no tardaron en agotarse. El precio era de 2 chelines. Es decir, 4 veces el precio de un ejemplar de Penguin. A finales de ese año, estamos hablando que fue el 30 de noviembre, un mes después, se había alcanzado la venta de 100,000 ejemplares vendidos. No puede decirse que el informe fuese una buena idea para un regalo de Navidad. En este sentido, el título era lo suficientemente amedrentador. Social Insurance and Allied Service, Seguro Social y Servicios Aliados. Ese era el título de ese informe. Sin embargo, de una forma u otra, el informe acabó por agotar un total de 600,000 ejemplares vendidos, lo que lo convirtió en el informe gubernamental más vendido hasta esa época. ¿A qué se debía tal alboroto? El libro más conocido como el informe Beveridge, eso está ya clasificado y pueden acceder a él a través de Google, supuso la instalación o la instauración del estado de bienestar en Gran Bretaña. Es decir, es la conclusión de lo que tanto el obispo Temple como todas las propuestas de los grandes académicos, entre ellos liderados por John Maynard Keynes, habían estado habían hecho proposiciones o habían estado proponiendo a lo largo de diversas fechas. Este libro recoge en teoría y lo plasma como un informe, y ahora les vamos a decir, les vamos a platicar un poco de esta historia y cómo se dio. Ese libro, conocido como el informe Beveridge, supuso la instauración del estado de bienestar en Gran Bretaña, es decir, el cambio de paradigma de una nueva forma de gobierno, no de gobierno, sino de ver las cosas desde el punto de vista de la socioeconomía. El frenesí que rodeó su publicación fue un indicador del cambio que le estaba produciendo en la sensibilidad pública tan importante como el propio informe. La idea de un estado de bienestar no era nueva.
Ya les dije yo que en la Alemania de los años 80 del siglo XIX, Bismarck había tomado medidas en lo relativo a los seguros de enfermedad, de incidentes, de ancianidad, de discapacidad, es decir, en materia de seguridad social. Austria y Hungría habían seguido su ejemplo. En 1910 y 1911, a raíz de las presiones de los grandes catedráticos y los grandes académicos como Webb, Bernard Shaw, H.G. Wells y otros que les llamaban los fabianos. Lloyd George, a la razón canciller de un gobierno británico liberal, tomen en cuenta esto, Lloyd George, que era el canciller, presentó una legislación que establecía una pensión de desempleo y senectud. En Cambridge, durante la década de los 20, el economista Arthur Pillot sostenía que siempre que no se redujese la producción total, la redistribución de la riqueza, es decir, una economía de bienestar, era algo factible y constituiría, en caso de llevarse a cabo, la primera ruptura verdadera con la economía clásica, con la economía imperante hasta ese momento. En los Estados Unidos, durante los años 30, tras el New Deal de Roosevelt y a la luz de las teorías de John Maynard Keynes, John Connor, Richard Ely y Robert La Follette concibieron el Plan Wisconsin, que preveía indemnizaciones por desempleo en el ámbito estatal, a lo que siguió en el año de 1935 la aprobación de prestaciones federales elementales para los ancianos, necesitados y niños. El informe Beveridge surgió por casualidad cuando en junio de 1941, ojo por la historia, Arthur Greenwood, ministro laborista encargado de la reconstrucción de la coalición bélica, solicitó a Sir William Beveridge que presidiese el comité interdepartamental responsable de coordinar el seguro social. A Beveridge se le pidió simplemente que remendase parte de la maquinaria social británica. Sin embargo, su gran decepción, pues deseaba tener una función más activa en tiempos de guerra, lo llevó a replantearse la situación y a darse cuenta de las amplias posibilidades que se le ofrecían dándole esa comisión. Beveridge era un hombre extraordinario y muy bien relacionado, lo que iba a influir de forma decisiva en sus logros. Había nacido en la India en 1879. Era hijo de un juez británico. Vivía en una casa que tenía 26 sirvientes, es decir, era de clase acomodada. Se formó en Charterhouse y en Balliol College de Oxford, donde estudió matemáticas y clásicas. En el Balliol, al igual que Towne, recibió la influencia del profesor Edward Kerr, que instaba a sus nuevos licenciados a tratar de descubrir por qué sigue habiendo tanta pobreza siendo la Gran Bretaña un país rico y cómo se puede erradicar esa pobreza. Como Towne, Beveridge asistió a Toynbee Hall, donde, según declaró más tarde, aprendió lo que significaba la pobreza y pudo comprobar cuáles eran las consecuencias del desempleo. Se está gestando en Beveridge una nueva mentalidad. En 1907 visitó Alemania con la intención de conocer el sistema post-bismarckiano de seguro social obligatorio para pensiones y enfermedad. A su regreso, escribió varios artículos sobre las medidas de Alemania en el Morning Post que llamaron la atención de Winston Churchill. Churchill lo invitó a unirse al Ministerio de Comercio como funcionario de tiempo completo. La actuación de Beveridge resultó fundamental para la ley de 1911 del gobierno liberal que introdujo las pensiones para jubilados, las bolsas de trabajo y un sistema de seguridad o de seguros para hacer frente al desempleo. El propio Churchill se sintió tan atraído por la reforma social que declaró que el liberalismo había sido la causa de los millones de excluidos. Tras la Primera Guerra Mundial, Beveridge ocupó el puesto de director de la LSE y la transformó en un centro neurálgico de las ciencias sociales. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se hallaba de nuevo en Oxford en calidad de director del colegio universitario.
Su larga trayectoria le había reportado un buen número de contactos. Era cuñado de Townley y Clement Attlee y Hugh Dalton, que se habían introducido en el Parlamento inglés y en el gobierno, le debían su contrato en el anterior fuente de trabajo. Conocía a Winston Churchill, conocía a John Maynard Keynes y a Seaborn Rothschild, cuyo alarmante informe acerca de la pobreza que sufría en 1899 la ciudad de York había sido en parte responsable por la legislación de 1911 y cuyo estudio de seguimiento de 1936 iba a ayudar a dar forma al documento del propio Beveridge. Su ayudante en Oxford, Harold Wilson, llegaría a ser primer ministro de Inglaterra. Todo esto es el antecedente y cómo es que Beveridge, en un puesto tan insignificante que se le dio para hacer un informe, para hacer remiendos o parches a la seguridad social inglesa, cómo logra hacer una transformación tan importante. Un mes después de su encuentro en Greenwood, en julio del 41, Beveridge presentó un estudio al comité del que era presidente, en el que no se hablaba de remiendos, sino su título era Social Insurance General Considerations, consideraciones acerca del seguro social. Ha llegado la hora, escribió, de considerar el seguro social como un todo, como una contribución a la formación de un mundo mejor tras la guerra. Sin embargo, cabe preguntarse cómo es posible plantearse este objetivo, aún suponiendo que el terreno está despejado, sin que se vea obstaculizado por intereses personales de ningún tipo. Durante los meses siguientes, que coincidieron con los más duros de la guerra, el comité de Beveridge reunió 127 pruebas escritas y organizó más de 50 sesiones para recoger testimonios orales proporcionados por testigos. Sin embargo, como revela Nicholas Timmins en su historia del estado de bienestar, los que estén interesados en el tema ya saben en dónde buscarlo. En diciembre de 1941 se había recibido tan solo una de las pruebas escritas, cuando Beveridge hizo circular un escrito titulado Directrices de un proyecto, que contenía lo esencial del informe final que presentó un año más tarde. Este documento, en esencia, es obra de un solo hombre. Lo que les estoy mencionando, un solo hombre. Beveridge fue el autor de todo este proceso, si bien es cierto, influenciado ya por ideas que estaban en el ambiente, por proyectos, por aportaciones de académicos como John Maynard Keynes o como las aportaciones del obispo Temple, el obispo de York. Él supo tomar tanto de Inglaterra como del extranjero lo más importante y desarrolló un documento que iba a servir de base para la creación del estado de bienestar. El escrito de Beveridge hacía dos provisiones. Por un lado, en el futuro habría un servicio nacional de sanidad, desgravaciones por hijos, subsidio por desempleo, y por el otro, las ayudas se pagarían en virtud de una tarifa única, lo bastante elevada para vivir de ella, que procedería de las contribuciones del individuo, el empresario y el Estado. Fórmulas que después se siguieron aplicando cuando se viene a México el sistema de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1944, cuando se crea el Infonavit para dar la vivienda a los trabajadores, cuando se establecen los impuestos a la nómina, etcétera, etcétera, quienes pagan es una aportación tripartita. El trabajador, el empresario y el Estado. Ojo, de dónde vienen estas nuevas ideas que sin embargo en México no hemos podido desarrollar, nos quedamos varados en 1942 y no desarrollamos como debería de haber sido desarrollado el Instituto Mexicano del Seguro Social como una institución de prestaciones sociales, lo que dio lugar en Europa al estado de bienestar. Pues bien,
Beveridge se oponía por completo a las evaluaciones sobre los ingresos económicos y las escalas móviles, sabedor de que darían pie a más problemas de los que resolverían, por no hablar de burocracia necesaria para administrar un sistema de tal complejidad. Estaba familiarizado con los argumentos de los que sostenían que los subsidios demasiados elevados harían que muchos dejasen de buscar trabajo. Pero también no estaba con las últimas investigaciones de Roundtree, que habían demostrado que los salarios bajos eran la principal causa de pobreza en las familias numerosas. Lo que Beveridge estaba proponiendo no era, ni mucho menos, lo que le había pedido el gobierno, y él lo sabía muy bien. Fue entonces cuando comenzó a mover los hilos de sus numerosos contactos y a solicitar favores en la radio, la prensa y la administración pública, con la intención de crear un clima de expectación ante la salida al mercado de su informe, de tal manera que se convirtiese en un acontecimiento intelectual y político de la máxima relevancia. Beveridge logró causar el impacto que se había propuesto, amén de las extraordinarias ventas en Gran Bretaña arriba mencionadas, más de 600,000 ejemplares del informe Beveridge. El libro gozó de una notable recepción en el extranjero. El Ministerio de Información le prestó su apoyo, por lo que los pormenores del proyecto comenzaron a emitirse por la BBC de Londres desde el amanecer del 1 de diciembre en 22 diferentes lenguas. Todas las tropas inglesas recibieron el informe. En los Estados Unidos se vendió con tanta facilidad que el Ministerio de Hacienda logró beneficios económicos por su venta. En Francia y otras zonas de Europa ocupadas por los nazis, se lanzó el informe en paracaídas en fardos para ser distribuido en la tropa. 2 de estos ejemplares llegaron incluso al búnker de Hitler en Berlín, donde fueron hallados al final de la Segunda Guerra, junto con una serie de comentarios recogidos bajo la rúbrica de secreto. Los comentarios eran de Hitler. Uno de estos calificaba las medidas del proyecto de un sistema coherente, de una sencillez extraordinaria, que supera, dijo Hitler, en casi todos los aspectos al actual sistema de seguridad social alemán. Hasta aquí el antecedente de... Déjenme darles lectura de otro aspecto. 2 hechos explican la repercusión del informe. Tal vez el título elegido por Beveridge sonase árido, pero su contenido no lo era en absoluto. No estaba escrito en estilo gubernamental, ni tenía nada que ver con el discurso de un funcionario inexpresivo. Un momento revolucionario de la historia del mundo, escribió. Es un tiempo de revoluciones, no de remiendos. La guerra estaba eliminando puntos de referencia de todo tipo, por lo que ofrecía la oportunidad de un cambio de verdad, ya que el objetivo de la victoria es el de vivir en un mundo mejor que el anterior. Su principal enemigo, decía, era la pobreza. Hacia su erradicación iban dirigidos la garantía de ingresos y la seguridad social. Sin embargo, la pobreza es solo uno de los 5 gigantes a los que hay que enfrentarse si queremos lograr la reconstrucción, y en cierto sentido es el más fácil de atacar. Ojo, Andrés Manuel López Obrador. Los otros son la enfermedad, la ignorancia, la ruindad y la pereza. Si aquellos que siguen estos principios de dar al pobre lo que necesita, un sistema de seguridad, seguro del desempleo, etcétera, no nada más es dar recursos económicos. Hay que acabar con la enfermedad, hay que fortalecer los sistemas de seguridad, hay que erradicar la ignorancia, hay que acabar con la ruindad, y la ruindad implica, desde luego, la corrupción. López Obrador, tienes todavía otros 4 caminos, y fundamentalmente hay que atacar la pereza. Y la pereza se logra atacar con un proyecto de crecimiento de nación, y no nada más hay que dar dinero a los pobres. Esto es solamente uno de los factores que ya está consolidado, está comprobado, y que Beveridge desde 1942
lo lanzó al mundo. El mundo lo conoció, más de 122 idiomas conocieron el informe de Beveridge. No nos cabe duda que este informe fue importante para que México entrara al proceso de la seguridad social, para que desdoblase ya las garantías sociales de su constitución de 1917, y fue hasta 1944 cuando empezamos, después del 17 hasta el 44, empezamos a darnos cuenta de que todavía no habíamos implementado un sistema de seguridad social. Bueno, pues estos 5 gigantes a los que hay que enfrentarse, el Estado deberá ofrecer seguridad a cambio de servicios y contribuciones. Al proporcionar esta seguridad, el Estado no deberá ahogar los incentivos, las oportunidades ni la responsabilidad. Al establecer un mínimo nacional, debe permitir y fomentar la acción voluntaria de cada individuo para superar ese mínimo otorgado para sí mismo y para su familia. Hasta aquí les dejamos el antecedente. Termino diciendo que el éxito del proyecto de Beveridge, como él mismo reconoció, debía mucho a las teorías de Keynes, aunque el cambio social e intelectual que tuvo lugar en Gran Bretaña, así como en otros países, fue mucho más allá de lo económico. Mass Observation, la empresa de sondeos dirigida por Charles Marsh, amigo de W.H. Auden, reveló en 1941 que un 16% de los británicos reconocían que la guerra había cambiado sus creencias políticas. En agosto del 42, 4 meses antes del informe de Beveridge, la proporción había subido a 1 de cada 3 encuestados. Ante todo, el informe ofrecía atisbos de esperanza en una época en la que había una gran escasez de mercancías. Aquí cierro con este comentario. Casi todos los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, me estoy refiriendo a los países, incluidas las zonas más remotas del Imperio Británico, como Australia y Nueva Zelanda, lograron reducir a la mínima expresión las tasas de desempleo. La maldición de los años 30 había pasado a la historia. En los Estados Unidos, donde había comenzado la depresión y donde más dura había sido el paro, había descendido en 1944, como ya les comenté, a un 1,2%. Incluso sus rivales subieron de reconocer a regañadientes que las teorías de John Maynard Keynes eran correctas. Los gobiernos del período bélico habían puesto en marcha gigantescos programas de gastos en el sector público que comportaban un gran desperdicio, al contrario, lo que sucedía, por ejemplo, con la inversión en carreteras, en vías del ferrocarril, en proyectos de carácter de desarrollo, los cuales suponían una duración mayor y no perdían su utilidad, combinados con enormes déficits. La deuda nacional de los Estados Unidos, que ascendía a 49,000 millones de dólares en 1941, al 1945 había subido ya a 259,000 millones de dólares. Ya nomás me queda reconocer la participación de Keynes en el último proceso que vino a cerrar lo que era el cambio de el nuevo gobierno socioeconómico, el nuevo paradigma mundial. Y esto va a centrarse fundamentalmente a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, cuando son convocados en Estados Unidos, en Bretton Woods, los grandes economistas y los países líderes que habían obtenido el triunfo. Vamos a seguir leyendo para ponerlos a ustedes en antecedentes. Keynes fue nombrado, junto con Lord Cato, asesor económico de Winston Churchill como primer ministro de Inglaterra. Entonces, Keynes no dudó en poner en práctica sus ideas. A pesar de que ninguna de ellas logró convertirse en ley, su influencia fue inestimable.
El Ministerio de Hacienda británico combatió en la Segunda Guerra Mundial de acuerdo a los principios del keynesianismo, es decir, de las leyes de Keynes. En los Estados Unidos también sucedió algo semejante. En el célebre congreso de Bretton Woods, que tuvo lugar terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1944, en las White Mountains de New Hampshire, el acontecimiento contó con la asistencia de 750 personas y dio lugar a la creación de dos instituciones que van a ser clave para el control de la economía mundial y el desarrollo económico de los países: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ambas entidades formaban parte de la teoría de Keynes, aunque sus poderes aparecían muy diluidos en la versión estadounidense de Bretton Woods. Keynes enseñó al mundo que el capitalismo se basa en la cooperación casi en igual medida que en la competencia. En Bretton Woods también se estableció la ausencia del patrón oro como un patrón fundamental para fortalecer las divisas y se creó una moneda que fuera la moneda central de equilibrio en el mundo, que se llamó el dólar. Ahí Keynes había propuesto otra salida, había propuesto que hubiera una moneda que fuera integral para todos los países que entraban junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a un proceso de integración económica. Y obviamente los americanos no estuvieron de acuerdo con esta propuesta y no le aceptaron que fuera una moneda que fuera neutral, que no fuera una moneda significativa de un país. Sin embargo, ahí los Estados Unidos se hicieron valer su preponderancia, su fuerza que tenían en ese momento al haber suplantado a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial y al haber sido la fuerza importante que produjo el fin de la guerra y sobre todo la obtención de la victoria. Déjenme ver si encuentro aquí. Nada más les leo este párrafo, bueno, estos párrafos. Keynes, que llegó al Congreso en forma perfecta en Bretton Woods, entendió de forma clara que era necesario un sistema monetario y un banco internacional si querían hacerse extensivos los principios de la economía nacional al ámbito mundial. Lo más importante del Banco Internacional era que podía conceder créditos y hacer préstamos proporcionados por países acreedores, de tal manera que los deudores o los países deudores pudiesen cambiar sus tipos de cambio sin provocar represalias por parte de otros países. El plan también eliminaba el patrón oro en todo el mundo. Keynes no podía salirse siempre con la suya. El proyecto que acabó por adoptarse se debía tanto a Harry Dexter White, del Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, como a el economista británico John Maynard Keynes. Con todo, el clima intelectual en el que debatieron estos problemas en Bretton Woods fue el que había creado Keynes en el periodo de entreguerras. No se trataba de una planificación propiamente dicha. El economista tenía una gran confianza en los mercados. Sin embargo, consideraba que el comercio mundial tenía mucho que ver en este sentido, que podía lograrse una máxima prosperidad para un número máximo de países, pero solo si se reconocía que la riqueza necesita clientes al mismo tiempo que fabricantes y que todos eran uno. Keynes enseñó al mundo que el capitalismo se basa en la cooperación casi en igual medida que en la competencia. Keynes había provocado un cambio sorprendente en la óptica intelectual, no solo en tiempo de guerra, sino también a lo largo de toda su trayectoria. Su producción escrita, y aunque puede haber recibido muchas críticas en los últimos tiempos, y sus teorías, algunas de ellas, hayan sido modificadas, la actitud actual respecto del desempleo, que en cierto modo se encuentra bajo el control gubernamental,
se debe a sus ideas y no obstante, él no era más que una persona. El final de la guerra. No, hasta aquí llego. Hasta aquí llego y hasta aquí llegamos con Keynes. Fíjense este aspecto que es muy importante, les hago dos comentarios. Número uno, los gobiernos tomaron el control para evitar las recesiones, para evitar precisamente el incremento en el desempleo, la intervención en los momentos muy importantes de la economía, y tenemos tres casos fundamentales. El caso de México, cuando se da la intervención en los bancos, que se propicia una bancarrota a nivel nacional y que tuvo que el gobierno que intervenir con recursos aportados a los bancos para evitar que la economía se viniese abajo y propiciar que la economía siguiese caminando. Esto es el famoso Fobaproa en el caso de México, tiene su razón de ser, las teorías de Keynes tuvieron una injerencia. El otro caso se da en España también, con el caso de la famosa burbuja de la vivienda, y se da en los Estados Unidos. Y también tiene que intervenir el gobierno de Estados Unidos inyectando recursos directamente, incluso a algunas empresas sin intereses o a fondos perdidos en algunos casos, para lograr que esas empresas no cerraran, como fue el caso de General Motors, como fue Ford Motor Company y otras grandes empresas, para evitar que se acabaran los empleos, que se acabaran las fuentes de trabajo y que entraran en una recesión. Como el gobierno tuvo que inyectar, tanto en España, la Unión Europea y España, con recursos muy importantes, lo hicieron en Grecia, lo hicieron en España, lo hicieron en Portugal, lo hicieron en otras partes de la Unión Europea. Europa toma esa medida para entrar de lleno. Ahora, con las medidas de la pandemia, aunque México no lo hizo, desgraciadamente no lo hizo, pero dejó a su suerte a los pequeños empresarios o a los empresarios que tienen grandes cantidades de mano de obra empleadas, que tuvieron que empeñar hasta la camisa para salir adelante. Me consta de muchos de ellos, sobre todo en el ramo restaurantero, porque tengo algunas amistades. Algunos de ellos tienen, y son jaliscienses, son de Guadalajara, tienen más de 850 trabajadores y se cerraron los restaurantes y tuvieron que hipotecar algunas de sus casas para estar manteniendo, cuando menos con los mínimos, las manos de obra de sus 850 trabajadores. En los Estados Unidos y en Europa, el caso de España recibió más de 100,000 millones de euros a fondos perdidos para apoyar precisamente estas actividades de las fuentes de trabajo. En los Estados Unidos, a los trabajadores, no directamente, pero sí a los empresarios que tenían mano de obra, les empezó a llegar recursos extraordinarios a fondos perdidos para que mantuviesen la mano de obra. Estas son las teorías de Keynes aplicadas en los momentos difíciles de la humanidad. Aquí es donde debe de aprender el presidente de la República de México que nuestro proceso está inacabado. No hemos terminado con un proceso que es el proceso de la seguridad social. Habrá que poner a sus economistas, a la secretaria de la cartera del servicio de la administración pública y obviamente al propio López Obrador, a que terminen de leer este proceso que se dio en el mundo, que trajo como consecuencia el estado de bienestar, para poder desarrollar y madurar nuestro proceso económico en México y entrar a una fase de modernidad. Termino diciendo que finalmente la Unión Europea sí adoptó en materia económica las teorías de Keynes en su totalidad. Creó una unidad nueva que no existía, que es la Comunidad Económica Europea y después la Unión Europea. Una sola moneda que no pertenece a ninguno de ellos, pero sí a toda la comunidad, a toda la unidad, que es el euro. Y desde luego una economía compartida, mercados abiertos, fronteras abiertas, con normas de juego muy bien aplicadas, normas vinculantes que parten de un Parlamento Europeo, que parten de un Consejo Directivo Europeo y sobre todo la posibilidad de crear una unidad. Eso les dio la posibilidad de crecer las ideas de Keynes, aunque no fueron de carácter global, cuando menos tuvieron una repercusión importante en su país de origen, aunque Inglaterra desgraciadamente
por razones de egoísmo, con el Brexit, se salieron de la Unión Europea y crearon una división hacia el seno mismo de esa comunidad económica europea tan importante que se ha gestado desde los años 50 hasta nuestra época. Pues bien, estimados alumnos del doctorado, este es el mundo que les va a tocar a ustedes hurgar, investigar, háganlo con acuciosidad. Acuérdense que el doctorado no les da los conocimientos, no, el ser doctor en administración pública no les va a dar los conocimientos. Los conocimientos se les va a dar su inquietud, el interés que tengan por cualquier punto, métanse a fondo a investigarlo, saquen los antecedentes. Ahora ya es muy fácil hacer la investigación. Antes había que hurgar en bibliotecas, ahora se meten a Google, a cualquiera de los medios de información que existen mundiales y van a tener bibliotecas a su disposición en cualquier parte del mundo. Todos estos aspectos, todos estos procesos están perfectamente ya documentados y ustedes pueden obtenerlos con la mayor facilidad del mundo. Les deseo que tengan una carrera exitosa, muy importante la lectura, muy importante la investigación, pero sobre todo más importante el deseo y las ganas que tengan ustedes de superarse. Muchas gracias por este trimestre y me manifiesto que estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Tienen ustedes la posibilidad de localizarme en el Instituto de Administración Pública. Muchas gracias a todos.